Seguimos en UPAO Noticias, siempre en vivo, son las 5:20 y como lo anunciamos al momento de iniciar el programa, ya nuestro país tiene presidente. El presidente electo de la República es el profesor Pedro Castillo. Ayer fue proclamado por el Jurado Nacional de Elecciones. Vamos a analizar esta situación, este panorama político, qué es lo que le espera al Perú en estos 5 años, cuáles son las expectativas que tenemos los peruanos y sobre todo los desafíos que tendrá que asumir este nuevo gobierno en nuestro bicentenario de la independencia, sobre todo en el marco constitucional, sabiendo que hay todavía ciertos aspectos que aclarar, porque este gobierno ha sido muy claro o en campaña, ahora ya gobierno electo o presidente electo, al decir que ellos necesitan o van a realizar el cambio de constitución. Doctor Enríquez, nuevamente bienvenido a UPAO Noticias, un gusto tenerlo con nosotros, bienvenido, buenas tardes. Muchas gracias, Beto, ¿cómo estás? Bien, doctor, conversamos semanas atrás de esta situación de incertidumbre, de angustia que vivía el país, y usted siempre nos llamaba a la calma en su calidad de abogado constitucionalista, a esperar que el Jurado Nacional de Elecciones haga lo que tendría que hacer, su trabajo, y ya por fin, como decimos los peruanos, el día de ayer el jurado proclamó al profesor Pedro Castillo y es el presidente electo en nuestro país. ¿Cuáles son sus impresiones, doctor Humberto Enríquez, respecto a lo que tendría que hacer o los desafíos que tendrá que asumir este nuevo gobierno del profesor Pedro Castillo? Bueno, en principio tendríamos que decir que el Jurado Nacional de Elecciones ha proclamado al presidente de la República, a Pedro Castillo, en unas elecciones muy discutidas, que no tiene lógicamente la aceptación de toda la población, que hay gruesos sectores de la población que estarían por lo menos en una situación de espera para saber de qué se trata. Tendría que haber algunas señales de parte de Pedro Castillo de cuál va a ser la política que va a aplicar, si va a ser lo que en su proyecto original establecía o viendo cómo la situación se está desenvolviendo, plantear algunas situaciones mucho más pragmáticas que nos den a todos los peruanos una sensación de tranquilidad y de esperanza. Eso sería fundamental, ¿no? Bien, doctor. Ahora, anoche, ni bien se hicieron públicos estos resultados y la proclamación del profesor Pedro Castillo como presidente electo del país, el vocero de Fuerza Popular dijo que reconocían ellos el resultado, aceptaban el resultado, pero que ese era un gobierno ilegítimo. ¿Cómo entender esto de un gobierno ilegítimo, doctor? Bueno, mira, hay una legitimidad de origen y hay una legitimidad de ejercicio. Evidentemente que él ha sido proclamado presidente legalmente, cuestionado, pero legalmente ha sido proclamado presidente por el órgano competente, que es el Jurado Nacional de Elecciones. Sin embargo, insisto, la legitimidad del presidente proclamado tiene algunos cuestionamientos. Definitivamente hace falta una especie de dosis de, digamos, de legitimidad que debiera tener el presidente, pero insisto, han habido presidentes con muy poca legitimidad al ingresar, pero luego en el ejercicio se han legitimado completamente. Yo espero que eso pase con la situación del presidente Pedro Castillo. Bien, ahora, desde su análisis, el profesor Pedro Castillo, obviamente que va a liderar el poder ejecutivo, tendrá que nombrar a sus ministros, a su premier, a todo su gabinete. Ya por ahí hay rumores de algunos nombres. Ahora,
¿qué es lo que le convendría al gobierno? ¿Que la mesa directiva del Poder Legislativo sea liderada por alguien de la misma agrupación de Perú Libre, o sería lo ideal que sea de otra bancada política, doctor Enríquez? Bueno, por eso yo digo, ¿no? Ya él ha sido proclamado, se acabaron los festejos, ahora a tratar de darle al país algunas señales de tranquilidad. ¿Eso qué cosa significa? Vamos a ver, ¿quién va a ser el primer ministro? Si el primer ministro es una persona que tiene una aceptación, que tiene, digamos, una ejecutoria democrática, seguramente eso va a tranquilizar a la población. En segundo lugar, ¿quién va a ser el ministro de Economía? Si es un ministro de Economía que le va a dar tranquilidad a los mercados, bueno, esas son las señales que se esperan en estos momentos. ¿Por qué? Porque el dólar, por ejemplo, de ayer para hoy día ha subido nuevamente y las cosas se han, subido también de precio. Por ejemplo, el pan, por ejemplo, la gasolina y las cosas que lógicamente van de la mano con el dólar. La economía no sabe de ideologías, la economía se mueve desde la perspectiva de si le das o no le das la confianza y la tranquilidad que se necesita. Entonces, insisto, hay que esperar. Vamos a ver qué cosa es lo que él va a tratar de señalar en estos días. Yo espero más pronto que tarde. Y como digo, sí hay que tener esperanza. ¿Por qué? Porque como se dice en el dicho, una cosa es con guitarra y otra cosa es con cajón, ¿no es cierto? Ahora estamos ya en las manos de él, está el país. Vamos a ver qué pasa, qué es lo que sucede, ¿no? Ahora, desde estos análisis que hacemos, doctor, sobre el gabinete, los ministros, hay un tema que es prioridad en estos momentos, y también lo ha dicho el presidente electo, el profesor Pedro Castillo, que es el de la salud. Estamos todavía en medio de una pandemia, posiblemente haya una tercera ola, la vacunación va todavía a paso no tan acelerado como quisiéramos, se está vacunando de manera progresiva, pero quisiéramos que este proceso que fluya y que sea más rápido en todo el país. Pero ante eso se especula también o se sugiere por ahí algunas tendencias políticas, algunas bancadas, algunos líderes que debería seguir el ministro de Salud, el señor Ugarte, dada la coyuntura, la emergencia en la salud, y no tener que, como en otros gobiernos, empezar con un nuevo ministro, con un nuevo equipo, y como lamentablemente ha ocurrido en el Perú en varias gestiones gubernamentales, el llamado borrón y cuenta nueva, ¿no? Termina y empezamos ahora a mi estilo, bajo mis instrucciones o bajo mis estrategias. En estos tiempos de pandemia, ¿qué es lo que le convendría al país, doctor Enríquez? Mira, yo creo que lo prudente sería no tocar ese equipo que ya está trabajando, que ya conoce más o menos cómo se pueden activar los mecanismos para probablemente acelerar mucho más el proceso de vacunación y de ese modo evitarnos pues una tercera ola, o si viene la tercera ola, que no sea pues de la dimensión como la que hemos tenido en la segunda ola, etcétera, ¿no? Entonces, yo creo que hay un equipo que ya está trabajando. Seguramente puede hacerlo mejor, pero uno no puede llegar a la presidencia cambiando todo, porque entonces llegas al aprendizaje. Y en ese proceso el que sufre es la población, definitivamente, ¿no? Entonces, prudencia, calma, es lo que debe tener siempre un gobernante. Aristóteles decía que quizás los únicos que pueden ser intolerantes o tal vez que no tengan la paciencia o que pierdan la paciencia podrían ser los gobernados, pero jamás el gobernante, porque el gobernante se carga sobre los hombros a 33 millones de peruanos. Entonces, mucha calma, mucha prudencia, y ya veremos cómo avanza, ¿no es cierto? Podría mejorarse, pero a paso lento, despacio y sin tratar de hacer un cambio total que podría traer consecuencias sumamente negativas, ¿no?
Doctor, finalmente, usted como experto abogado constitucionalista, ya hemos conversado en anteriores oportunidades, pero siempre es bueno refrescar la memoria a nuestros televidentes, a nuestros internautas. Hay también cierta preocupación en la población porque eso ha sido parte de su estrategia en su campaña electoral del profesor Pedro Castillo de cambiar la Constitución. Eso ha sido, como se dice, una materia constante en su participación en toda la campaña electoral y postelectoral. Entonces, y la llamada Asamblea Constituyente. Y hay ciertos rumores o hay temor en la población de que a partir de que se pueda establecer o instalar esta Asamblea Constituyente, el gobierno del profesor Pedro Castillo podría perpetuarse en el poder. ¿Qué le podríamos decir de su experiencia, doctor Enríquez, a la población que se encuentra en esta situación de angustia e incertidumbre por lo que podría pasar en el caso que se genere este cambio de constitución y se convoque a una asamblea constituyente? A ver, eso es lo primero que tendríamos nosotros que reflexionar. Está bien, eso ha sido un caballito de batalla en este momento de la campaña y probablemente le ha dado resultado. La gente le hablas de cambiar la Constitución y ellos creen que cambiando la Constitución vamos a resolver todos los problemas, ¿no es cierto? El tema es que, de acuerdo a nuestro ordenamiento constitucional, la Asamblea Constituyente no es un mecanismo que exista dentro de la Constitución del Estado. En consecuencia, se puede hacer reformas. La Constitución dice total o parcial de la Constitución, pero el mecanismo es vía el Congreso de la República. Entonces, no todo lo que él quiera tendrá que hacerse, sino todo lo que sea posible, logrando el número de votos suficientes para poder alcanzar la aprobación de la reforma y posteriormente sacarlo a referéndum. Eso es posible. Pero convocar una asamblea constituyente es, y te lo digo sinceramente, es dar un golpe de Estado en el país. Eso no existe en la Constitución. ¿Ok? Y un golpe de Estado significaría mover o sacudir peor la situación en la que estamos actualmente. Y seguramente los más afectados van a ser los más pobres, porque con la subida de las cosas, por la inestabilidad política fundamentalmente, los ricos se están llevando su dinero. Yo veo colas en los bancos transfiriendo su dinero al extranjero. Pero los pobres, que no podemos hacer lo mismo, vamos a sentir el peso de esta inestabilidad en la subida de los precios. Entonces, él, por ejemplo, daría una gran señal diciendo: yo voy a hacer todos los cambios necesarios en la Constitución, pero dentro del mecanismo que la propia Constitución establece. Con eso, yo creo que estarían los mercados mismos tranquilos, porque las reglas de juego están en la Constitución del Estado. Pero si tú propones sacarlo a que eso se apruebe en una asamblea constituyente que no está en el ordenamiento constitucional, eso es peligroso, porque la asamblea constituyente implica un poder constituyente originario que vuelve a las cenizas al Estado para reconstruirlo en la forma que tú quieras. Y podrías estar eventualmente afectando derechos fundamentales, como por ejemplo el derecho a la propiedad, que es fundamental este derecho, o podrías estar también afectando otro tipo de derechos que lógicamente el poder constituyente lo puede hacer, aun cuando podría chocar con tratados internacionales, pero hemos visto países que chocan con los tratados internacionales y al final les importa un comino eso, ¿no? Entonces, señales, prudencia, y ojalá Castillo le diga al país: yo soy el presidente que de alguna manera ha sido el más votado, y yo les aseguro que vamos a trabajar todos de acuerdo
a las reglas que establece la propia Constitución del Estado. Y yo creo que con eso estaríamos volviendo a la tranquilidad en el país. Muy bien. Muchas gracias, doctor Humberto Enríquez, por estas importantes reflexiones. Siempre resulta muy interesante conversar sobre estos temas que, como usted dice, mantener la calma y le devuelven pues también la tranquilidad al pueblo que está en estos momentos con mucha incertidumbre, tal vez igual o mayor a la cuando no sabíamos quién iba a ganar este proceso electoral, por lo que vendrá, qué nos esperará en estos 5 años. Con mucha calma, como usted dice, con mucha mesura y esperar y que tomen la mejor decisión el gobierno para tranquilidad y bienestar de todos los peruanos. Doctor Enríquez, muchas gracias nuevamente. Así es. Muchísimas gracias, Beto. Hasta la próxima. Tardes. Vamos a una pausa. Son las 5:36. Gracias, doctor. Regresamos con más información en UPAO Noticias.